En este video estaremos hablando sobre cómo colocar los moldes de uñas o moldes esculturales en clientas que tengan uñas de tipo cóncava o convexa. Y para abarcar este tema también estaremos viendo las diferentes formas de colocar los moldes de uñas y cuál resulta más beneficioso en estos casos. Si alguno de estos temas te interesan, quédate que este video puede ayudarte. Si puedes suscribirte al canal, eso me ayuda mucho al impulso de mis videos en las plataformas, y si presionas el icono de la campana sabrás cada vez que subo contenido nuevo. Si al final el video te ayuda en algo, me dejas tu like y algún comentario. Gracias. En videos anteriores estuve hablando sobre las clientas con serios problemas de onicofagia, con uñas irregulares, uñas cortas y rectas, uñas con hiponiquio pronunciado, entre otros. Estuvimos viendo opciones para colocar nuestro molde en estos tipos de uñas según su anatomía. Si eres nuevo por acá y no lo has visto, al final te estaré dejando el enlace a la lista de reproducción sobre los moldes para uñas. Como te comentaba en el video anterior, había dejado estos dos tipos de uñas para el final porque en mi opinión particular las considero un poco complicadas de tratar, teniendo en cuenta que no es el tipo de uña que abunda comúnmente. Antes de comenzar, hay algunos temas que me gustaría puntualizar. En primer lugar, conocer que contamos con tres formas de colocar en moldes para uñas. Si bien podemos colocarlo completamente recto, ajustas tu guía central y lo colocas recto desde tus puntos cero. Esta es la forma en la que siempre vas a tener un área completamente equilibrada para trabajar. También puedes colocarlos con elevación, es decir, inclinado apuntando arriba. En este tipo de colocación el molde libera más espacio en lo que es el área de nuestra uña natural. Y por último, puedes estar colocándolos declinados o en caída, es decir, apuntando abajo. Con este tipo de colocación nuestro molde libera más espacio en el área donde vamos a estar creando nuestra punta. Entonces vamos a tener tres formas de colocar el molde: en elevación, declinado y recto. Y lo vamos a estar realizando estas colocaciones según la estructura de uña que vayas a realizar. Pero ya en este tema vamos a estar profundizando un poco más en el próximo video. Entonces ya conocemos que podemos colocar nuestro molde de tres formas diferentes según la estructura que vayas a realizar. Una vez seleccionada la forma en la que voy a colocar el molde, tengo que hacer una verificación y comprobar si esta colocación que voy a realizar me va a permitir cumplir, en primer lugar, con la estructura de la uña artificial. Pues de la misma forma que nuestra uña natural tiene su anatomía y su estructura, la uña artificial que necesitamos crear también tiene su estructura perfecta. Sin profundizar mucho aquí, ya que este no es el tema de este video, vamos a hacer una comprobación rápida de que mi uña artificial yo pueda realizarle mi ápex, que yo pueda reforzar mi área de tensión y que pueda realizar cómodamente la punta que seleccioné. Y en segundo lugar, voy a verificar que se cumpla la proporción del producto, es decir, según la teoría yo debo cumplir con una proporción a la hora de aplicar mi producto en uña, que sería menos, más y menos, es decir, voy a colocar menos producto en área de cutícula, más producto en área de tensión y menos productos en punta. Si cuando coloque el molde en la posición que lo voy a usar me permite cumplir con todas estas pautas, entonces me daré cuenta que es la posición adecuada para el tipo de uña que voy a trabajar, y así asegurar la resistencia, la durabilidad y la estética de nuestra aplicación. Entonces, ya con toda esta aclaración, pasemos a analizar el caso de nuestras uñas cóncavas. Si la clienta que vamos a atender tiene este tipo de uña y la estructura que quiere realizar se lleva a colocar el molde en posición recta, pero como sé que este tipo de uña no es la normal que estamos acostumbrados a trabajar, voy a realizar las comprobaciones que te estaba mencionando. Voy a colocar mi molde recto saliendo de cada punto cero. Voy a remarcar la uña natural aquí en la ilustración para que puedas ver esa zona que coloqué. El número 1 es el ápex natural de nuestra uña, es decir, las uñas cóncavas tienen su punto más alto casi siempre en la punta del dedo. Ahí tengo la estructura que quiero realizar y voy a verificar si puedo tener mi ápex, si puedo tener mi área de tensión reforzada y si puedo crear bien mi punta. Cuando comienzo a aplicar el producto desde área de cutícula a punta, me voy a encontrar con el primer inconveniente aquí. Es que al tener el ápex de su uña natural muy elevado, me deja sin espacio en el área de tensión para colocar producto. Aquí solamente voy a poder colocar una lámina muy fina del producto, lo cual me va a dar como resultado un área de tensión débil, que eso conlleva a que se rompa mi estructura en cuanto la clienta choque su uña en cualquier lado.
Y si analizo la proporción del producto de menos en área de cutícula más en área de tensión y menos en punta, tampoco se va a cumplir, pues no puedo colocar más en área de tensión. No es recomendable que levantes más tu ape buscando tener más alta la uña y darle más espacio al área de tensión, pues estéticamente lograrás unas uñas demasiado gruesas en zona de cutícula. Entonces, en uñas cóncavas no da buenos resultados colocar el molde en posición recta. Pasemos a analizar el caso en el que mi estructura necesite poner el molde declinado o en caída. Una vez colocado el molde en esta posición, vuelvo a hacer mis comprobaciones. Voy a remarcar la uña natural para que se pueda apreciar bien su anatomía y vea su ápex natural donde se encuentra ubicado. Aquí empiezo a diseñar mi uña, levantando su ápex y llevando la uña hacia la punta que voy a realizar. Luego empiezo a distribuir mi producto desde área de cutícula a punta para empezar a analizar si cumple con mis parámetros. Aquí nuevamente me voy a chocar con que el ápex natural de esta uña me deja poco espacio en mi área de tensión para colocar producto. Y nuevamente tengo un área de tensión débil, pero tampoco me deja cumplir con la proporción menos, más y menos. Por lo cual me doy cuenta que declinado no es la mejor opción para este tipo de uñas tampoco. Y ya por último estaremos analizando en el caso en que la estructura que voy a realizar lleve el molde con elevación. Voy a colocar el molde elevado saliendo desde mis puntos ceros. Voy a remarcar la uña natural para que puedas observar bien una vez más su ápex natural, el cual es la razón por la que este tipo de uñas se le dificulta el trabajo con los moldes. Voy a diseñar mi uña artificial elevando mi ápex y llevándolo a punta. Y voy a probar cómo sería empezar a distribuir productos de área de cutícula a punta. Aquí finalmente me doy cuenta que tengo un espacio más generoso en mi área de tensión que hasta ahora en los casos anteriores no había logrado. Voy a poder cumplir con el reforzamiento de mi área de tensión y voy a cumplir con la proporción menos en área de cutícula, más en área de tensión y menos en punta. Entonces, según el análisis que realizamos en este tipo de uñas cóncavas, la mejor forma de colocar el molde es elevándolo al nivel del ápex natural de la uña de la clienta, buscando de esta forma poner al mismo nivel del ápex natural la uña al molde, y a partir de aquí, de una base equilibrada, vas a realizar la estructura de la uña artificial, permitiéndote así cumplir con todos los parámetros. Aquí donde único vas a aplicar más producto es en la zona donde está hundida naturalmente, pues como yo digo, es su error anatómico, pero no afectará en nada la estética visual de la uña. De hecho, en caso de que no vayas a realizar uñas artificiales y lo que vayas a hacer sea un esmaltado en gel, se recomienda rellenar esta área al menos con rubber base y ponerla al nivel de la uña para que al hacer la aplicación del esmalte o del rubber tengas un resultado estético muy bonito. Entonces, el molde con elevación en estas uñas sí funciona. Ahora pasemos a analizar nuestras uñas convexas o pico de loro. Cuando llega mi clienta con este tipo de uña y me pide la estructura que quiere realizarse y enseguida me doy cuenta que tengo que colocar mi molde de forma recta, lo voy a colocar y voy a realizar mis comprobaciones, pues me di cuenta que no es una uña normal. Es una uña anatómicamente diferente, lo cual identifico enseguida por su ápex natural que está demasiado elevado. Voy a diseñar mi uña y paso a verificar que pueda realizarle un ápex a la uña artificial, que pueda reforzar mi área de tensión, y cuando empiezo a colocar el producto me doy cuenta que el área de tensión no va a ser el problema, pues cuento con demasiado espacio para reforzarlo. Aquí el problema que detecto es que voy a tener demasiado producto en punta. No voy a cumplir con la proporción de menos en área de cutícula, más en área de tensión y menos en punta. En la punta voy a tener demasiado producto, lo cual me va a generar una uña demasiado gruesa y eso estéticamente no se ve bien. Entonces en uñas convexas no uso el molde recto, a mí particularmente no me funciona. Voy a realizar ahora una estructura que lleve el molde declinado o en caída. Ahí voy a colocarlo saliendo desde mis puntos cero. Voy a remarcar la uña natural para poder observar bien su ápex natural, esa zona más alta de mi uña.
voy a diseñar la uña artificial que quiero realizar y voy a comprobar que con el molde de esta forma yo pueda cumplir con los parámetros que necesito. Aplico producto de área de cutícula punta y vuelvo a notar que el área de tensión no es un problema, pues tiene demasiado espacio para reforzar. Y vuelvo a chocar con que no puedo cumplir con la proporción de aplicar el producto. Voy a tener menos en área de cutícula, más en área de tensión, pero no voy a tener menos en punta. Al contrario, voy a tener una punta muy gruesa. Además, la naturaleza de este tipo de uña es crecer hacia abajo. Si yo uso el molde hacia abajo, también voy a estar apoyando este crecimiento y estéticamente no se ve bien. Entonces, en uñas cóncavas no uso el molde en caída. Ya por último vamos a colocar nuestro molde elevado y vamos a comprobar si nos funciona así. Ahí coloco el molde desde su punto cero, refuerzo la uña natural para poder destacar su ápex natural, aplico productos de área de cutícula punta y puedo ver que cumplo con el ápex, que cumplo con tener un área de tensión reforzada, pues cuento con bastante espacio y cumplo con la proporción de llegar a punta con menos cantidad de producto. Entonces, en elevación sí me funciona. En este tipo de uña convexa, la forma que mejor me funciona es elevar el molde a la altura del ápex natural de la uña, logrando una vez más un equilibrio en la uña, es decir, poniendo la uña natural y el molde al mismo nivel. Y luego que estén al mismo nivel, realizar la estructura de mi uña artificial siguiendo los parámetros que ella lleva para así garantizar la calidad de nuestra aplicación. Entonces, como resumen, en las uñas convexas y en las uñas cóncavas te va a servir en primer lugar identificar su ápex natural para que luego puedas elevar el molde al nivel de ese ápex natural que ya identificaste. De esta forma vas a lograr un equilibrio entre el molde y la uña. Los vas a nivelar, permitiendo crear una plataforma pareja en la cual vas a crear luego desde cero tu uña artificial. Vas a tener tu ape, vas a poder contar con un espacio en tu área de tensión para reforzarla y vas a poder crear una punta estilizada y cumplir con la proporción a la hora de aplicar tu producto, permitiéndote así asegurar su resistencia, durabilidad y su estética. Entonces, ¿qué funciona en estos casos? Los moldes elevados. Detrás de todo lo que te compartí hay una teoría. Puede ser que yo no te esté dando la explicación exactamente como es o usando las palabras técnicas más adecuadas. Simplemente te comparto cómo aplico yo los conocimientos que he ido adquiriendo y la forma en que he encontrado para que realmente me funcione de una manera más fácil. Entonces, si el video hasta aquí te gustó y aprendiste algo nuevo, te invito a que te suscribas. Eso ayuda a impulsar mi canal dentro de YouTube y me puedes dejar tu manito arriba y algún comentario. Gracias, nos vemos.